Estudiantes, ¿cómo están? Me alegra compartirles mi clase pues por medio de un video para que me vean y pues escuchen lo que quiero entregarles en el siguiente tema que vamos a abordar. Quiero que por favor se desconecten de lo que tengan por ahí para que estén muy atentos. El tema que sigue y lo vamos a conectar después con el cuento de terror es el uso adecuado de la coma, ¿vale? Yo me di cuenta que muchos de sus trabajos en el cuento de terror que ustedes redactaron, la gran mayoría no usan comas, algunos intentan usarlas. Les pasé esto por alto porque no ha sido tema de la clase, pero vamos a empezar a usar comas, ¿correcto? Y la idea es que para los trabajos de español y cualquier área comencemos a usar las comas. Existen muchas reglas para el uso de comas, pero cuando estamos en sexto no hay que memorizarlas todas porque realmente es mucha información y se hace muy complejo. Eso se adquiere con el tiempo. Pero hay una coma que es la coma intuitiva y es la que quiero que trabajemos nosotros, ¿vale? En un principio parece un poco complejo, pero se van a dar cuenta que mientras lo vuelvan hábito, cada vez que escriben, no lo es tanto. Entonces, por favor, los quiero muy atentos. Eh, yo les voy a adjuntar el trabajo que deben hacer, ¿vale? Los parámetros. Les voy a adjuntar este video. Les voy a adjuntar las diapositivas que voy a usar en este video, ¿vale? Y la idea es que ustedes se sienten a hacer muy conscientemente el ejercicio, que va a consistir en un texto que les voy a adjuntar de Word, donde hay texto sin comas, y ustedes simplemente lo van a leer y le van a colocar las comas donde consideren que corresponde. Entonces, por eso es muy importante este video, ¿correcto? Ya después ustedes me escribirán al Classroom o al correo las preguntas o dudas que tengan y con mucho gusto las voy a responder, ¿vale? Entonces, atentos. Les voy a compartir un texto que hizo una compañera que me pareció muy interesante. Aquí está el texto. Es de Sara Camila Sánchez Cruz. Entonces, aquí hay un detalle y es que yo le quité todas las comas porque Sara, siendo muy juiciosa, le colocó muchas comas, la mayoría muy bien, pero yo las borré todas. Entonces, la idea es hacer la clase colocándole cada una de las comas a este texto y de paso pues explicándole el porqué de cada una de ellas. La primera coma que vamos a empezar a ver en esta clase es la coma intuitiva. Las demás las veremos después. La intuitiva sencillamente me separa ideas, me separa oraciones y se van a dar cuenta que por el tono del texto uno fácilmente se da cuenta que la coma tiene que ir ahí. Alguna vez nos dijeron que la coma era para hacer una pausa, era para poder respirar. Eso es una gran mentira. La coma es para darle coherencia al texto, para dar relación de ideas. Para eso es la coma. Ningún niño que lea un texto sin coma se va a ahogar. Eso es una gran mentira. Es más, cuando tú lo lees en voz alta, tú haces las pausas porque inconscientemente le colocas la coma. Por eso la llamo intuitiva. Y se van a dar cuenta que aquí pasa eso, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar. Dice, el reflejo de un hombre elaborado por Sara Camila Sánchez Cruz. Yo voy a colocar las comas con color rojo, entonces también me demora un poquito, pero por favor muy atentos. Dice, era mayo de 1975. Voy a leerlo como suena sin comas esta primera línea. Era mayo de 1975. En el campo cerca de las montañas vivía una adolescente llamada Scholl. Aquí evidentemente hay incoherencia y no se puede leer de esa manera. Miren cómo funcionaría. En mayo de 1975, esto es un dato, esto es una idea que me están entregando, por ende tiene que ir coma. En el campo, cerca de las montañas, esa es otra idea que me está entregando, el que escribe el cuento, y va a otra coma. Vivía una adolescente llamada Scholl. Y aquí podemos usar una coma o un punto. Como solo estamos viendo coma, vamos a usar comas. Y miren cómo va quedando. En mayo de 1975, en el campo cerca de las montañas, vivía una adolescente llamada Chol. ¿Ven la coherencia que le da el texto y el tono para poderlo leer? Un texto sin comas es de difícil interpretación porque es incoherente. Vamos a continuar. Cada día recogía la cosecha de manzana en los árboles. No hay ningún lío, aquí termina la idea. Cada día recogía la cosecha de manzanas en los árboles. Ahí tiene que ir una coma. Y me cambia a otra idea porque es un nuevo suceso. Un día por la tarde salió a recoger manzanas sola y vio un reflejo de un hombre muy grande con un machete en la mano y con una soga en el hombro. Aquí pasa algo muy particular y se van a dar cuenta por qué. Resulta que aquí el que escribe el cuento usó el conector y cuando usamos el conector
no hay que usar comas porque este se convierte en un conector de ideas. Aquí hay un i, aquí hay otro i. Entonces miren cómo quedaría esa parte. Un día por la tarde salió a recoger manzanas sola y vio un reflejo de un hombre muy grande con un machete en la mano y con una soga y con una soga en el hombro. Aquí hacemos la pausa porque aquí va a cambiar de idea y aquí sí tiene que ir una coma, ¿correcto? Si por algún motivo la escritora no hubiera usado este i, habría una coma. Por ejemplo, un día por la tarde salió a recoger manzanas sola. Vamos a quitar este i. Aquí tiene que ir una coma porque me cambia de idea. Un día por la tarde salió a comer manzana sola. Vio un reflejo de un hombre muy grande con un machete en la mano y con una soga en el hombro. ¿Vale? Ella salió corriendo a decirle a su mamá lo que había visto. Aquí, sin embargo, que es un conector, siempre antes de un conector como este, tiene que ir una coma porque vas a agregar una idea. Ella salió corriendo a decirle a su mamá lo que había visto. Coma, tiene que ir acá. Sin embargo, ella no le creyó. ¿Vale? Y miren la coherencia del texto, lo voy a leer con las comas. En mayo de 1975, en el campo cerca de las montañas, vio a una adolescente llamada Scholl. Cada día recogía la cosecha de manzanas en los árboles. Un día por la tarde salió a recoger manzanas sola. Vio un reflejo de un hombre muy grande con un machete en la mano y con una soga en el hombro. Ella salió corriendo a decirle a su mamá lo que había visto. Sin embargo, ella no le creyó. ¿Ven? Y entonces es coherente el texto y es mucho más entendible. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente párrafo. Una semana después, tiene que ir una coma acá. Hay comas que son obligatorias, unas que no son obligatorias en la medida en que el texto no se altera mucho. Aquí puedes hacerlo o no. Una semana después, Scholl volvió a ese lugar y vio otra vez el mismo reflejo del hombre. Mira dónde termina la idea. Una semana después, vamos a colocarla para darle el tono de la coherencia. Una semana después, Scholl volvió a ver ese lugar, volvió a ir a ese lugar y vio otra vez el mismo reflejo del hombre. Aquí hay una coma porque me cambia de idea. Ella se acercó a él y este le contó su historia. Tiene que haber una coma. Si quieres colocar un punto, no habrá ningún problema. Vamos a colocarle un punto. Porque aquí el que va a hablar es él. Como es un punto, entonces tienes que hacerme e inicio con mayúscula. Pilas con eso. Y él porque él lleva tilde porque es un pronombre. Él era el espíritu de un hombre que mataba a cada mujer que le parecía linda. Aquí tiene que ir una coma porque la idea va a cambiarme. Mira cómo le va agregando información. Son como oraciones compuestas. Él era un espíritu de un hombre que había matado a una mujer que le parecía linda. Un día unos hombres quemaron su casa y a él dentro de ella. Aquí hay una coma porque la idea termina. Y a él dentro de ella. Paso a otra idea. Su espíritu empezó a acosar a las mujeres del pueblo hasta robarles el alma. Aquí tiene que ir una coma, porque la idea termina. Básicamente es lo que él comenta. Situación que le pasa a Scholl porque desapareció. Y miren cómo me quedó el párrafo. Una semana después, Scholl volvió a ir a ese lugar y vio otra vez el mismo reflejo del hombre. Ella se acercó a él y este le contó su historia. Él era un espíritu de un hombre que mataba a cada mujer que se le parecía linda. Un día unos hombres quemaron su casa y a él dentro de ella. Su espíritu empezó a acosar a las mujeres del pueblo hasta robarles el alma. Situación que le pasa a Scholl porque desapareció. ¿Ven la coherencia que le da el texto? Vamos a rematar rápidamente el último párrafo. Su mamá estaba muy preocupada porque no había señales de su hija. Tiene que ir una coma porque esa es la oración que está planteando. Su mamá estaba muy preocupada porque no había señales de su hija. Coma. Después de 3 días ya había informado a la policía. Siempre, queridos estudiantes, antes de un pero, siempre va una coma. Porque vas a contradecir, vas a agregar. Su mamá estaba muy preocupada porque no había señales de su hija. Después de 3 días ya había informado a la policía, pero esta no había encontrado nada. No había encontrado nada. Aquí tiene que ir una coma porque resulta que la escritora nos agrega un conector, que en este caso es de repente. Y les acabé de comentar que casi siempre antes de un conector va una coma, porque el conector va a agregar información. Pero esta no había encontrado nada.
De repente recordó lo que su hija le había dicho sobre aquel hombre. Aquí tiene que ir una coma porque vamos a pasar a otra idea. Fue a los árboles donde yo lo había visto y después de buscar encontró la pulsera que le había regalado a su hija y una nota que decía, ella ya no pertenece a este mundo. Aquí no encuentro comas porque resulta que ella utilizó el conector y el conector y. Y está muy bien. Cuando un párrafo tiene mucho este conector, hay que usar comas porque eso lo hace redundante. Van a darse cuenta, miren. Fue a los árboles donde yo lo había visto y después de buscar encontró la pulsera que le había regalado a su hija y una nota que decía, dos puntos, ella ya no pertenece a este mundo. Y ahora nuestro texto queda sumamente coherente. Voy a leerlo rápidamente para que se den cuenta la coherencia y el tono que tiene después de haberle colocado las comas. Era mayo de 1975. En el campo cerca de las montañas vivía una adolescente llamada Chol. Cada día recogía la cosecha de manzanas en los árboles. Un día por la tarde salió a recoger manzanas sola. Vio un reflejo de un hombre muy grande con un machete en la mano y con una soga en el hombro. Ella salió corriendo a decirle a su mamá lo que había visto. Sin embargo, ella no le creyó. Una semana después, Chol volvió a ir a ese lugar y vio otra vez el mismo reflejo del hombre. Ella se acercó a él y éste le contó su historia. Él era el espíritu de un hombre que mataba a cada mujer que le parecía linda. Un día unos hombres quemaron su casa y a él dentro de ella. Su espíritu empezó a acosar a las mujeres del pueblo hasta robarles el alma, situación que le pasa a Chol porque desapareció. Su mamá estaba muy preocupada porque no había señales de su hija. Después de 3 días ya había informado a la policía, pero ésta no había encontrado nada. De repente recordó lo que su hija le había dicho sobre aquel hombre. Fue a los árboles donde Chol lo había visto y después de buscar encontró la pulsera que le había regalado a su hija y una nota que decía, ella ya no pertenece a este mundo. Y ahí tenemos un texto organizado, sumamente coherente y al tener signos de puntuación, en este caso comas, bien utilizadas, se entiende más el texto, ¿correcto? Entonces, después de esa explicación y eso que les quería compartir, básicamente ustedes lo que van a hacer es revisar el archivo adjunto que les voy a colocar en Classroom y son textos sin comas. Algunos son solo oraciones y el otro es un párrafo. Lo único que tienen que hacer es tomar ese texto. Ojalá con el, no, ojalá no, con el color rojo le van a colocar las comas donde crean que van. Tienen que leerlo muchas veces. Hay una forma inicial para colocar comas en un texto y es leerlo en voz alta. Lo van a leer en voz alta para que lo interioricen y ahí van a encontrar los tonos como tal. Entonces, me reenvían ese texto y lo revisamos. Preguntas, dudas, correcciones, las vamos a hacer durante las clases, ¿vale? Entonces, muchachos, a trabajar muy juiciosos y espero unos muy buenos trabajos. Los felicito por los cuentos de terror, me gustaron mucho. Ustedes son sumamente creativos y la idea es que hagamos eso en las clases de español porque eso también me motiva a mí mucho como docente. Y más ahora que voy a recibir textos de ustedes donde van a usar pues comas por todas partes como debe ser, ¿listo? Gracias muchachos y quedamos conectados.